Para mí es un privilegio tener como invitado en De Frente Conexión Homocetina en su programa de su canal ONER al neurofisiólogo, neurocientífico Rodolfo Ginás. Rodolfo Ginás durante los últimos 70 años se ha comportado como una especie de neuronauta. Ahora que todo el mundo habla de astronautas, él es un neuronauta que ha penetrado los sinfines de una caja cerrada que es el cerebro humano. Durante estos 70 años ha hecho grandes logros en neurofisiología y también ha demostrado la fragilidad que hay entre la fisiología y la psicología en materia de enfermedades. Y hoy lo tenemos acá por dos razones. Primero, por un libro que sobre su vida se publica en la Feria del Libro, que se llama La Pregunta Difícil, y sobre eso vamos a conversar acá en estos minutos. Y lo otro es que porque concreta, después de 25 años, una gesta, una iniciativa de enamorar a los niños por la ciencia, trayendo un esqueleto de un tiranosaurio rex al país. Esqueleto del que llegó una cabeza, nunca llegó el cuerpo, pero por fin este hombre logra traer el esqueleto que mañana va a entregar al gobierno colombiano, al Estado colombiano. Doctor Ginás, bienvenido a De Frente Conexión Homocetina. Encantado de estar con ustedes. El tema del tiranosaurio rex, usted mañana lo va a entregar. ¿Puede contarnos en qué consistió esta gesta para enamorar de la ciencia a los niños? La cuestión sobre el tiranosaurio rex tenía que ver, ante todo, con una apertura del modo de pensar sobre la biología, que realmente ha pasado en otros países hace ya mucho tiempo, pero en Colombia como que no se había entendido bien. Y la razón tenía que ver con exactamente cuándo empezó la Tierra, en fin, hay unas cuestiones de ideas religiosas y unas cuestiones de ideas no religiosas. Afortunadamente en estos días los científicos y los católicos ya están perfectamente de acuerdo con todo eso y entonces se puede ya hablar sin problemas, es decir, pongamos de la evolución. Entonces la situación era cómo traer algo que inspire y que le dé a uno una idea de cómo fue la aparición de la vida, cómo fue la evolución, de dónde venimos. Y entonces, claro, pues la posibilidad de traer un tiranosaurio rex, pues realmente me pareció fantástico. Y conseguí la maqueta y el esqueleto, en fin, lo conseguí en la China y ya está aquí en Bogotá. Y entonces Maloca va a tener un tiranosaurio rex. Hay otros museos en el mundo que tienen la misma situación. Pero por lo menos aquí está. Pero además de eso va a tener algo que nadie tiene. Y es el sistema nervioso del tiranosaurio rex. Entonces yo resolví diseñarlo, es decir, organizar, estudiar cómo es. Entonces este tiranosaurio en Colombia va a ser el primer tiranosaurio del mundo que tiene además de los huesos la estructura del cerebro, la estructura de la médula espinal. Total, va a ser absolutamente fantástico. Que no lo tiene nadie sino en Bogotá, no existe en ningún otro punto. Y todo el mundo ya quiere comprarlo, entonces le da a uno la posibilidad a Maloca de hacer, reproducir el sistema nervioso y venderlo. Es decir, Colombia de pronto ofrece algo y que puede traer dinero y puede traer toda clase de cuestiones, de modo que desde ese punto de vista pues es un viaje exquisito. Persistió usted 25 años para traer ese dinosaurio. Es curioso que usted siempre ha sentido fascinación con este tipo de animales, de lagartos, digámoslo así. Recuerdo el viaje que usted describe muy bien de Barranquilla hacia el interior del país a los 4 años con su abuelo en el río Magdalena, donde ve los primeros descendientes de esos dinosaurios, los cocodrilos. No, claro, no, la situación ahí era sumamente interesante porque yo tenía una relación con mi abuelo absolutamente preciosa. Es decir, yo le preguntaba cosas continuamente. Este pobre señor tenía que contestar cosas continuamente.
entre las muchas cosas, pues cómo pita, cómo está el vapor y cómo se mueve, por qué cuando se mueve el agua se mueve también el barco, porque no solamente, en fin, toda la física requerida por una persona de 4 años que quiere entender las cosas. Y entonces, las cosas que a mí me llamaban la atención eran los pobres caimanes. Si estos caimanes, ¿qué pasa si los ojos le arden? Los hermanos no les llegan. Y entonces dijo, no, mi hijo, mi abuelo, no, me dijo, es que Dios tiene 3 párpados. Uno de arriba y otro de abajo, y tiene un limpiabrisa. Un tercer párpado que limpia, y dice, entonces ya entendí, entonces claro. Y entonces esa era una relación entre un año casi con mi abuelo de todo tipo de situaciones. Y una cuestión que para mí fue absolutamente central, y es la posibilidad de tener a alguien como mi abuelo que se tomara el tiempo para explicar las cosas bien. ¿Usted por qué dice que su abuelo lo determinó más en su vida, en sus dudas y en su curiosidad científica, que su papá? Mi papá era médico, era cirujano, es decir, yo lo veía, pero estaba haciendo su vida, ¿no? Mi abuelo estaba ya en una situación un poco diferente, porque era patriarca, pues tenía su consultorio, en fin, y todas esas cosas, pero era diferente, no tenía familia, ¿no? Vivía pues en su casa con mis 2 tías. Y claro, pues yo llegué niño con una relación muy, muy estrecha con mi abuelo, y claro, la situación era que era un profesor increíble, ¿no? Entonces yo recuerdo cosas que nunca he dicho, vamos a mirar un pájaro y decía, bueno, pero él le decía a papá, dice, el pájaro no es tan diferente a nosotros. Siempre tiene un ojo de cada lado, tiene una boca en forma de pico, pero tiene una boca. Tiene, pues, oye, y canta, y come y va al baño, ¿no? Y tiene 4 patas, bolas. Somos muy similares, ¿no? Entonces, sí, mi hijo, somos muy similares, ¿no? Llama la atención porque realmente nunca le habían preguntado semejantes cosas, pero era obvio que los pájaros no son tan diferentes, ¿no? ¿Qué buscaba usted cuando le hacía esas trepanaciones a los gatos? Ya cuando era estudiante de medicina en la Javeriana. No, pero un momentico, pero es que estamos saltando de una situación. Sí, porque yo no hacía trepanaciones a gatos, eso son imbecilidades de la gente. Yo, cuando estaba en la escuela de medicina, resolví ir a Suiza, porque me interesaba la función cerebral. Y entonces quería entender un poco cómo funciona el cerebro. Y en ese entonces había el laboratorio muy famoso de Hess, premio Nobel, que había entendido y había descrito las propiedades del hipotálamo y el tálamo utilizando estímulos eléctricos. Entonces se ponía electrodos en el nivel hipotalámico y también el nivel talámico, estimulaba y se veía exactamente qué pasa desde el punto de vista autonómico, qué pasa desde el punto de vista motor. Es decir, estaban empezando a cambiar la fisiología del cerebro con estimulación eléctrica bien localizada. Entonces resolví irme y dije, papá, me voy para el señor Y claro, fue sumamente interesante, porque yo llegué pues con mi maleta. Digo, pues yo soy colombiano y vengo a ver estos experimentos. Y claro, pues decía, ¿y dónde queda Colombia? ¿No? Entonces, dice, no, pues puedo entrar a mirar. Y dice, claro, venga. Y naturalmente para ellos fue extrañísimo, porque nunca se le habían presentado a un estudiante decir que quiere hacer experimentos. Y para mí fantástico, porque bueno, me recibieron con los brazos abiertos. Entonces, venga, y hacemos experimentos. Entonces, la cuestión de la trepanación de los gatos es que no entiende la gente, que hay que hacer agujeros pequeños para poner electrodos y de registro de estimulación. Y entonces, pero explicar eso cuando ocurrió, pues era muy difícil, porque está metiendo la electricidad al cerebro, pues, y lo conecta con una batería. Es decir, las preguntas que un grupo humano que no está bien informado desde el punto de vista científico, pues estos, señor, porque pobres gatos, ¿no? Decían, no, es simplemente
un animal que se puede estudiar y no le pasa nada, pues no se va a morir de eso. Se hace un experimento, y es muy interesante porque hubo dos cosas. Primero, el interés de estudiar el cerebro, y segundo, la posibilidad de hacer la electrónica aquí. Entonces yo tenía una pequeña fábrica que se llamaba Cybernetic para hacer investigación, pero resulta que para poder mantenerte hay que tener un producto. Entonces pongamos alarmas, pero como una metodología para conseguir el dinero necesario para hacer investigación de electrofisiología. Bueno, pues la cuestión sirvió y se hicieron experimentos interesantes, pero me gradué. O sea, durante la escuela de medicina me gradué, me fui para Estados Unidos, entonces se acabó Cybernetic y se acabó todas estas cosas, ¿no? Y entonces lo que tiene de común en todos estos pasos es un deseo de entender en Colombia lo que está pasando en el sistema nervioso. Sí, la idea es y los colombianos son tan inteligentes o más que el resto del mundo. Claro, uno decía, pero ¿por qué los maltratan? ¿No? Claro. Doctor Ginás, el libro, que usted también viene a hablar de su libro, plantea la pregunta difícil. ¿Cuál es la pregunta difícil? La pregunta difícil es la naturaleza de la cognición. Y es una pregunta sumamente interesante porque la categoría de cognición parece que solamente tiene un elemento. Si uno mira todos los aspectos de la ciencia, física, química, lo que quiera, es fácil poner en contexto un experimento o una manera de pensar con respecto al resto de la ciencia. Porque hay que hacer física, hay que hacer matemáticas. Con la cognición, con la capacidad de ver, entender, la categoría parece ser única. Y eso es de todos los días, pues dolor de cabeza. ¿Qué otro elemento puede decirse que forma parte de la misma categoría? Porque no es electrofisiología, ni es movimiento, todas esas cosas están muy bien, se pueden entender muy, muy bien, pero la capacidad de sentir, la capacidad de generar ejemplos y generar maneras de entender el mundo externo saliendo de dentro, es muy difícil de generalizar. ¿A qué se parece? Dice, no se parece a nada, es sui generis. Y eso para mí es una desgracia, porque quiere decir que no entiendo, porque no creo que exista algo que sea totalmente sui generis. Entonces, estamos en eso. Estamos en eso. Podemos empezar a acercarnos para que la gente comprenda un poco con más pedagogía esto. Le voy a hacer una serie de preguntas. Por favor. En ese caso, ¿qué es el cerebro? En estos años, en estos 60 años de investigación, ¿usted qué ha logrado determinar qué es el cerebro? Entonces, la situación es una pregunta linda y la respuesta es sumamente clara. El sistema nervioso es un órgano que evolucionó para moverse inteligentemente. No es más. Podemos hacer con el sistema nervioso solamente dos cosas. Movemos músculos o sudamos. Si tenemos secreciones, es todo. Todo lo que hacemos tiene que salir de la musculatura. Si no hay telepatía, no hay nada. Entonces, cerebro es movimiento. Cerebro tiene movimiento y generación hormonal. Es decir, esas son las dos cosas que puede hacer. Y lo hace siendo una caja cerrada. Y lo hace siendo una caja cerrada, y es importante que sea una caja cerrada porque el sistema es muy es fácil de dañar. Es decir, no es como un músculo, no es una cuestión cada vez que se ha desarrollado que pueda defenderse solo. Y por eso siempre, en todos los animales, el cerebro está protegido por un cráneo.
en total oscuridad, en total silencio. Y eso es pues, general, no hay una excepción, ¿no? Usted siempre ha bromeado con el tema de que como el cerebro es una caja cerrada, él no sabe que existe. ¿Usted puede explicarnos esto? Claro, esa es una situación sumamente interesante. Es decir, cuando estoy hablando, estoy utilizando mi cerebro porque es todo lo que soy. No tengo ninguna razón para pensar que en mi cerebro existe, porque el cerebro no sabe de su existencia, porque no tiene sensores que digan no. Entonces, el cerebro evolucionó simplemente para organizar el cuerpo con respecto a una realidad externa. Total, es una caja cerrada donde el cerebro cree que es el cuerpo que controla. Y dice, ese soy yo. Uno dice, ese soy yo, y piensa en el cerebro, porque no se siente. ¿No? Y es increíble. Sí, es una cosa. Y tiene que ser así. Porque si no fuera así, el sistema se volvía solipsista. Entonces empieza a mirar solamente a sí mismo. Porque él también se vale de los sentidos. En este caso, absolutamente. En este caso, ¿cómo es eso de que, por ejemplo, un sentido como la visión le entrega al cerebro unas impresiones, pero el cerebro ya tiene unas preconcebidas y allí hay una especie de intercambio? Sí, claro, es que tiene que ser preconcebido, porque sería imposible reorganizar desde el principio, si uno naciera sin tener un stop ya preconcebido, pues siempre no habría suficiente tiempo en la vida para organizar la situación si no fuera una priori. Entonces, el ego es una priori cerebral, es decir, como es una priori cerebral el hecho de que el corazón lata. Me dice, pues, que el corazón tiene que aprender a latir, ¿no? Nunca fue, ¿no? Entonces el cerebro no tiene que aprender a funcionar. Si el cerebro, digamos, es esa masa, yo no me quiero equivocar en el concepto, por eso lo traigo aquí. Si el cerebro es la base orgánica, digámoslo así, de la mente, de la psique, pero no es la mente, no es la conciencia, entonces, ¿qué es la mente? La mente es un estado funcional y como tal no tiene una categoría física. Eso es un estado funcional que requiere neuronas, que requiere transmisión sináptica, que requiere historia, que requiere evolución, que requiere todas esas cosas. Ahora, estamos hablando del punto más complejo en toda la historia de la ciencia, porque realmente definir lo que somos desde el punto de vista fisiológico es sumamente difícil, porque es tan extraño. No hay nada que se le dice. Cuando me preguntan, ¿a qué se parece la conciencia? Dice, no, es que no, si hace una descripción geométrica, dice, vamos a poner la categoría conciencia, ¿qué otro elemento existe? No, es una categoría única, pero rarísimo. Entonces, ¿cómo encaja en el resto de la física y la química y el conocimiento? Después no sé. ¿Falta algo? Y entonces la situación es o falta algo o la estructura mental que hemos desarrollado no es completa. Y tratar de organizar las cosas en categorías, pues, que ha sido sumamente efectivo, de pronto tiene límites. Pero, es decir, yo lo he dicho muchas veces, si me dijeran, mire, también por favor, yo le explico cómo es la geometría, cómo se relaciona la conciencia con el resto del universo, pero lo mato. Máteme, pero dígame la pregunta. Porque de pronto me muero sin entender y esta vez sí me parece gravísimo, ¿no? Doctor Ginás, digamos, entonces, ¿cómo explicamos, digamos, que las afecciones de carácter psiquiátrico no tendrían que ver con cuestiones sino neurofisiológicas? O
¿Sería eso lo que usted No, si es que, ha explicado en sus no, investigaciones? pues es que si a uno le quitan el cerebro, el problema psiquiátrico Se desaparece. Pero digamos, ¿cómo explicamos a la gente, a los colombianos jóvenes que quieren acercarse en esa división desde lo que usted ha investigado, que es lo fisiológico, y lo las bases psiquiátrico físicas con relación a las enfermedades? Bueno, eso es un deleite y no hay problema. Las cosas que se han hecho, que se han descubierto, digamos, las disritmias tálamo-corticales, y es una situación muy conocida que está en todos los libros de neurología del mundo, y simplemente dice la estructura biológica y fisiológica, dinámica entre el tálamo y la corteza generan una cantidad de problemas. El parkinsonismo y esquizofrenia, en fin, es un poroto importantísimo en la patología del sistema nervioso y en la fisiología del sistema nervioso. Habiendo dicho esto, ya eso es todo lo que se puede decir. Ahora, la naturaleza de conexión, ¿a qué se parece? Que habíamos hablado hace un momento, sigue siendo un misterio. No un misterio, no hay misterio, sigue siendo un desconocido. Difícil de acercarse. Hay que trabajar más, hay que investigar más. Hay pedazos de cosas que no sabemos. Pongamos, yo acabo de descubrir hace poco que para tener conciencia tiene que haber en el sistema nervioso unas moléculas que se llaman canales iónicos para que entre calcio. Entonces la conciencia es calcio dependiente. Es una monstruosidad. Es decir, es como la contracción muscular, que también es calcio dependiente. De modo que empieza uno a entender, como empezamos, se empieza a abrir una luz, ¿no? Y lo que hemos hecho es genéticamente quitar los canales. Si le quitan los canales P, el animal no tiene conciencia. Tiene reflejos, pero no es capaz de ver, no es capaz de organizar su situación. ¿No? Es discriminatorio enorme. Es decir, imagínense que el amor es calcio dependiente. Y ya, eso es todo. Bueno, es uno de los pasos, pero ya hay algo concreto. Vamos a entender la situación, pero es sumamente difícil, es un problema gravísimo, es un problema no gravísimo, es dificilísimo, por el hecho de que filosóficamente conciencia, el estado cognitivo es tan sumamente diferente de todo lo demás. ¿A qué se parece? Vamos a redondear la conversación. En estos días nosotros vivimos una época bastante agitada con el tema de la paz, con el tema de elegir nuevo presidente y todo ese tipo de cosas. ¿Usted nos podría dar una explicación del tema de ideología, de odios partidistas, desde la mente, desde el cerebro? Sí, miren, el problema grave que tiene el sistema nervioso y tenemos nosotros es que hay dos factores importantísimos en su función. Uno es el factor intelectual y otro es el factor emocional. El problema con la emoción es que no es negociable. Lo intelectual es negociable y esta es su enorme fortaleza. El problema con los sentimientos es que no son negociables. Si a uno no le gusta una persona, es un problema. Si uno se enamora de otra persona, es otro problema. No es negociable. No se puede decir, mire, vamos a tomarte una aspirina y se acabó pues, el problema, ¿no? Y entonces, ahí el grave problema. Uh-huh. El hecho de que la emoción tiene un poderío increíble, ¿no? Es la razón casi de ser de los animales y no es negociable. Usted con sus investigaciones ha logrado hacer un perfil de cómo es el colombiano desde el punto de vista cerebral. Lo que yo conozco de los colombianos es exactamente igual a todo el mundo.
¿Y por qué tenemos estas particularidades? Pero eso son cuestiones políticas, históricas, pero no humanas. Y es facilísimo demostrarlo porque la gente que viene de afuera y ha pasado algunas generaciones en Colombia se vuelven colombianos, funcionan como tales. Y los colombianos pueden salir a otros lugares y funcionar como no colombianos, es estudiar, decir cosas, decir serios. Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente ha habido una evolución social en un país de una riqueza increíble. Yo no conozco un país más rico, de todo punto de vista, biológico, de localización perfecta en el globo terráqueo. Y sin embargo, con grandes inequidades, pobreza. Pero esa gentileza de la geografía, esa gentileza de la estructura de localización, pues hace poco que somos. Más que todo lo que nos gusta es pasarla bien. Eso es. Esa es la situación. Y entonces, claro, los valores, uno le dice, pues yo quisiera entender, y dice, pues entender, me parece interesante. Ahora, tener una buena fiesta es muchísimo mejor, ¿no? Y entonces hay el aspecto de que no nos han educado bien. El problema grave de Colombia siempre ha sido la educación. Y es importantísimo que a la gente se le enseñe a pensar. No es instruir, es hacer a la gente entender la importancia del conocimiento, la importancia de la capacidad intelectual. Muchas gracias por acompañarnos en De Frente Conexión Mocetina.